Si este audio se hace público, la Iglesia Católica colapsaría en menos de 24 horas. No es una teoría, no es una leyenda, es real. Horas antes de morir, el Papa Francisco hizo algo que ningún otro papa había hecho jamás. Pidió que lo dejaran solo y activó una antigua grabadora de cinta, escondida en su escritorio desde tiempos de Juan Pablo I, una que solo debía usarse en caso de revelación. Durante 3 minutos exactos, el Papa habló, pero no era su voz, o al menos, no todo el tiempo. Dicen que, al reproducir el audio, la voz se distorsiona, cambia, como si algo hablara a través de él. Y lo más inquietante es lo que dice. El archivo fue clasificado inmediatamente como amenaza espiritual de nivel 7. Fue sellado, guardado y olvidado. Pero un joven archivista del Vaticano no obedeció. Lo escuchó y apenas terminó, intentó lanzarse desde lo alto de la cúpula de San Pedro. Fue detenido y mientras lo llevaban, solo repetía esto: Él está debajo del Vaticano y ya está despierto. Desde ese día, el acceso al sótano original de la basílica ha sido bloqueado. Pero los trabajadores que hacen mantenimiento nocturno juran escuchar una voz, lejos, lenta, inhumana. Repite lo mismo, una y otra vez. Non est homo, non est Deus, sed venid. No es hombre, no es Dios, pero viene. ¿Fue el Papa la primera víctima o el último testigo? ¿Qué fue lo que escuchó realmente? ¿Y por qué grabó su última confesión en una lengua que no existe? Durante siglos nos han hecho creer que el Vaticano es la casa de Dios, pero ¿y si te dijera que en lo más profundo de sus catacumbas Dios ya no está? Pocos días antes de morir, el Papa Francisco ordenó algo sin precedentes: acceder a los archivos negros, un sector tan restringido que ni los papas tienen permitido entrar sin permiso del Consejo de Sombras. Lo que encontró ahí lo cambió todo. Primer documento: una carta de un papa del siglo VIII advirtiendo que el verdadero poder que reside bajo la basílica no viene del cielo, sino de algo que fue sellado por órdenes directas de Constantino, el primer emperador cristiano. Segundo documento: planos de una cámara subterránea con advertencias en rojo: nunquam aperire, nunquam nominare, nunquam adora, nunca abrir, nunca nombrar, nunca adorar. Pero había algo más. En la carta final fechada en 1963, Juan XXIII escribió: he escuchado su voz, no es el Salvador, no es el tentador, es lo que vino antes de ambos, y ahora exige un trato. El Papa Francisco, a pesar de su debilidad, pidió ser llevado a ese lugar sellado. La noche anterior a su muerte, Francisco fue escoltado por miembros de la Orden de San Pío, un grupo secreto que opera dentro del Vaticano desde hace siglos. Bajaron 666 escalones. Sí, se contaron, hasta llegar a una puerta de piedra sin símbolos cristianos. En el fondo, tras una puerta de hierro con inscripciones en latín prohibido, lo esperaba la revelación. Dicen que allí, encerrado en una urna sellada con 7 llaves, se encuentra el verdadero origen de la Iglesia, uno que contradice todo lo que se ha predicado por 2000 años. Según documentos ocultos, no fue Pedro el primer papa, ni Jesús el único profeta. Hubo algo más, algo que cayó del cielo antes de Cristo, algo que fue adorado por civilizaciones antiguas y que la Iglesia al nacer decidió ocultar y adaptar a su conveniencia. Ese algo sigue ahí abajo, y el Papa Francisco, ya débil y sabiendo que no saldría con vida, pidió verlo. Solo un grabado primitivo, un círculo con un ojo que llora sangre. Cuando la abrieron, el aire se volvió denso, el suelo vibraba y entonces lo vieron. Una figura encadenada, viva y sonriendo. Los testigos afirman que, al abrirse, el Papa retrocedió, cayó de rodillas y empezó a llorar como un niño. No de fe, no de esperanza, sino de un miedo tan puro que los propios guardias empezaron a vomitar. Lo último que Francisco alcanzó a decir antes de perder la conciencia fue una frase que jamás olvidarían: la Iglesia no sirve a Cristo,
sirve a aquello que Cristo intentó advertirnos. Horas después sufrió el ictus que acabó con su vida, pero aquí está lo más extraño. Su cuerpo no fue movido durante más de 2 horas. Algunos dicen que no fue por protocolo. Murió de causas naturales o porque simplemente ya sabía demasiado. Sino porque al morir, su rostro tenía una expresión de absoluto terror y no querían que nadie la viera. Desde entonces el acceso a ese pasado ha sido sellado nuevamente. Pero quienes han trabajado cerca aseguran haber escuchado sus lamentos en los muros y sentir la sensación de estar siendo observados por algo que no debería estar despierto. No es coincidencia que justo después de su muerte hayan aparecido símbolos extraños en varias iglesias del mundo. No es coincidencia que las profecías de Nostradamus y San Malaquías estén siendo revisitadas. Y no es coincidencia que el Vaticano haya reforzado su seguridad en zonas que oficialmente no existen. La muerte del Papa fue natural, o fue el precio por haber visto lo prohibido. ¿Tú qué crees que haya sido? Escríbelo en los comentarios. Si lo ves interesante, suscríbete y dale un like.